Todo lugar nace con una gran historia, pero para conocerla debes llegar al núcleo de esta. Tienes que viajar al principio, perderte por sus empedradas calles, beber de sus antiguos textos, conocer su tradición y escuchar las voces que nos hablan de su grandeza. Hoy deseo hablaros de una villa que me cautivó, una villa a la que me unen lazos de sangre y que deseo conozcáis. Bienvenidos, alquimistas, a una villa situada sobre un altozano que domina la vega del río Arlanza, en la provincia de Burgos. Bienvenidos a la muy noble Villa de Lerma. Y es que grande es la historia y el arte que atesora la villa cortesana y conventual de Lerma, pues al pasear por sus calles se hace patente la alargada sombra de don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido del rey Felipe III y primer duque de tan hermosa villa, a quien dedicaremos un capítulo aparte. Pero es menester mencionar que fue gracias a él que a comienzos del siglo XVII Lerma construye su castellana y espléndida arquitectura a imagen y semejanza del valido, para crear una pequeña corte desde donde servir y agasajar al rey. Sus 6 conventos de clausura, la iglesia colegial de San Pedro, el palacio ducal, hoy en día convertido en increíble parador, la amplia plaza mayor, el mirador de los arcos y los demás monumentos de corte clasicista aún traen los ecos de voces del pasado, voces de gloria y de lamentos que nos sumergen en el mismo corazón de la historia de España. Pero pocos son los datos históricos que se poseen sobre Lerma con anterioridad al siglo XVII. Se sabe, y así me lo contaron en mi primer viaje, que por su estratégica situación geográfica, debió ser un lugar de asentamiento ya en época prehistórica, de finales de la Edad del Bronce o de primera Edad del Hierro. Si nos referimos a la historia primigenia que da nombre a la señorial villa, he de deciros que en la biblioteca de impresionante puerta gótica hallé un documento del siglo XVIII que se inspiraba en las falsas crónicas, una historia sobre el martirio de una santa llamada Calíope de Lerama, a la cual, por confesar la fe en Cristo, cortaron los pechos, quemaron las carnes y revolcaron después sobre cascos de vidrio. Todas estas torturas, junto al degollamiento final, la elevaron a la condición de mártir. Calíope de Lerama murió en el año 70 de nuestra era. Afanado en el denso estudio, encontré que la hermosa villa aparece citada como tal por vez primera en el tomo V de Al-Muktabis, magna obra histórica de Ibn Hayyam, historiador hispano-musulmán, entre los años 987 al 1075. En la citada obra, Ibn Hayyam reseña el camino seguido por Abderramán III en su campaña del 934. En ella hace mención a la grande y bien construida ciudad de Lerma, en la que destruyó sin piedad cada palacio o iglesia a su paso. Pero lo más importante de esta etapa es que en 1148, en época de Alfonso VII, se fomenta la población mediante la concesión de un fuero. La carta foral expresa que se pusieron bajo el control de la muy noble villa de Lerma 19 aldeas que dependían totalmente de esta. Este hecho convirtió jurídicamente a Lerma en cabeza de un alfoz, que no es más que un territorio que rodea una ciudad y que depende económicamente de ella. En estos momentos, la villa se convirtió en centro de intensas disputas y crueles enfrentamientos entre la nobleza y la monarquía a lo largo de los siglos XIII y XIV. Destacados episodios de estas cuitas son los protagonizados por la insurrecta Casa de Lara con la corona, con objeto de empoderarse de tan noble villa. Sin embargo, hubo momentos en los que este territorio burgalés pasó a formar parte del realengo, no sin el pago de una buena cantidad de sangre derramada, pues se consiguió sitiar el lugar tras varios episodios levantiscos. La disputa continuó durante años entre la monarquía y la nobleza, pero llegado el año de Nuestro Señor de 1328, Lerma volvió a ser propiedad de la insurrecta Casa Lara. En 1333 se consagraron en esta población
y en torno a la figura de Juan Núñez de Lara III, muchos nobles insurrectos. 3 años más tarde, en 1336, la villa fue sitiada por las tropas reales, que la sometieron a un feroz asedio de 6 meses. Rendida Lerma, Alfonso XII ordenó la demolición de sus muros defensivos y del castillo que la protegía, ante el temor de que se convirtiera de nuevo en bastión de aquella indomable nobleza que con tanta fuerza se oponía al poder real. Ya en 1390, el rey Juan I entregó el antiguo señorío de Lara al infante Fernando de Antequera, quien pasó a ser señor de Lerma. En estos momentos, la localidad vivió un resurgir arquitectónico muy notable. Y en 1412, don Fernando, ya convertido en rey de Aragón, la cede a su fiel servidor, Diego Gómez de Sandoval. A la muerte de Fernando I de Aragón, las cuitas y las tensiones volvieron a instalarse en la relación entre Diego Sandoval y el hijo del rey, Juan II de Castilla, o también Juan sin fe. Las relaciones entre ambos eran tan turbulentas que se dieron etapas en las que el monarca le premiaba con dádivas y privilegios, a etapas en las que fue desposeído de ellos, privándole en algunas ocasiones incluso de sus derechos señoriales. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XV, Lerma quedará definitivamente en manos de la familia Sandoval, quienes consiguen a finales de esta centuria el título de condes del lugar y en 1599 de duques de esta distinguida población. Después de estos beligerantes episodios, adentrémonos ahora en la conocida como Lerma ducal. A finales del dorado siglo XVI, Lerma era una villa cuya principal importancia residía en su destacada ubicación geográfica. Nada más valioso podría caracterizar a esta población. Francisco de Sandoval y Rojas la elevaría a un momento de máximo esplendor, hasta el punto de convertirla desde 1602 en una de las más importantes industrias de paños de la monarquía hispánica, hecho que sin duda potenció la vida comercial del lugar y de sus alrededores. Convertida en centro neurálgico de las posesiones castellanas del Valido del Rey y cercana a Valladolid, tanto él como su familia financiaron las increíbles y modernas obras arquitectónicas, civiles y por supuesto eclesiásticas, que servían a la vez para mostrar el poder alcanzado y para satisfacer sus necesidades más devotas. Todo ello hizo que sin duda alguna pasara a ser uno de los más destacados conjuntos arquitectónicos de la España de Felipe III. Lerma se estaba convirtiendo en la segunda Roma, pues grandes nobles construían allí sus casas por dar gusto al monarca. En 1601 se inician las obras de adaptación del antiguo castillo en palacio, obras que se perpetuaron en el tiempo hasta 1617. Estas consistieron en la creación de una serie de galerías ocultas y privadas que unían esta construcción con las distintas fundaciones religiosas promovidas. Yo mismo he podido contemplar atónito algún tramo de estas galerías por donde el duque paseaba con el objeto de visitar la bellísima colegiata de San Pedro para asistir a misa sin ser visto por el vulgo. Pero donde más destacó fue en favorecer la instalación de múltiples casas religiosas hasta convertir la localidad en una villa-convento. En 1608 fundó el convento de la Madre de Dios, el cual se encomendó a los carmelitas. En 1613 se iniciaron las obras del convento de las dominicas de San Blas, junto con el de Santo Domingo, destinado a los dominicos. Tanto el palacio como la colegiata y los diversos conventos y pasadizos que comunicaban estas emblemáticas y pías construcciones unas con otras, dotaron a la villa de una grandiosa fisonomía, ciertamente envidiada en muchas partes del reino. En menos de 20 años se pasó de un pueblo de fisonomía claramente medieval a un lugar que mostraba evidentes rasgos de modernidad.
gracias sin duda al trabajo de los más destacados arquitectos y artistas de España. Todos ellos quisieron dejar su huella y su impronta en una de las villas más populares de Castilla. Lerma y su sobrio palacio de estilo herreriano llegaron a ser pieza clave de la política ducal, ya que fueron objeto de múltiples visitas del monarca Felipe III. Don Francisco de Sandoval, como buen anfitrión, convirtió el lugar en efímeras cortes. Los continuos agasajos al rey y las estancias destinadas a su descanso contribuyeron muy mucho a estrechar vínculos entre el fiel valido y el soberano, y, como no, a reforzar el poder del primero. El perplejo visitante puede imaginar, en cuanto pisa la amplia plaza ducal, las alegres celebraciones que tenían lugar en su centro. Además de los acostumbrados juegos de cañas, fueron memorables las corridas de toros. Otro hecho que refleja el esplendor de Lerma es que en el año de 1614 se representaron distintas de las muy conocidas comedias de Lope de Vega. Sin duda, las fiestas más notables en la localidad tuvieron lugar en 1617, fecha en la que el poder del duque menguaba a pasos agigantados y poco a poco iba perdiendo la confianza y los privilegios del soberano español. A partir de esa trágica fecha, la villa de Lerma fue perdiendo su poder estratégico, político y ducal. El ocaso de su esplendor había comenzado. No en vano, las grandes obras arquitectónicas de los Sandoval, con don Francisco a la cabeza, habían finalizado. El duque, en su afán de perpetuar su poder ante los ojos de los más notables y reacio a rubricar su descenso político, prolongó los entretenimientos. Representaciones teatrales, fuegos artificiales y carros alegóricos transformaron la imagen de la población, intentando demostrar la absoluta veneración que el duque sentía por don Felipe. Finalmente, deseo dedicar este podcast a Ana Ángel, natural de Lerma y madre sin igual, por guiar mis pasos, por acunar mis miedos, por procurarme el más tierno amor de una madre, por siempre creer en mí y por demostrarme el lado más luminoso del ser humano. También a la familia Ángel y a la muy noble villa de Lerma. Ahora comparte este podcast en Spreaker.com, podcastaddict.com, podchaser.com. Descárgalo y dale a me gusta. Encuéntralos también en mi canal de YouTube, Ángel Gold, La Noche del Alquimista 7, siempre en números romanos, o accede directamente desde mi Instagram, Ángel Gold. Y si tienes alguna sugerencia sobre temas de los que te gustaría saber más, no dudes en comentármelo a través de los medios mencionados. Que el conocimiento sea la luz que ilumine nuestro camino. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.